Buenas noches a la comunidad Knox. Nos encontramos aquí en la bellísima hacienda de Cancabal y vamos a tener una presentación sobre la batalla de Mühlberg. Y para asociarlo o relacionarlo con los proyectos de Knox, nada más quiero explicar brevemente que además de la hacienda que es parte del grupo Knox, también hay un castillo en Alemania, que es el castillo de Mühlberg, un lugar importante por una batalla que ocurrió en 1547 y que es el tema de la presentación de hoy día. Entonces, entrando luego en materia, vamos a hablar sobre esta importante batalla. Vamos a ubicarnos en el año de 1547 en el centro de Europa, precisamente en Mühlberg, que queda como a una hora norte de la actual ciudad de Dresde. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Y la batalla de Mühlberg es entre el emperador Carlos V, que era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y la Liga de Esmalcalda. Ahorita en breve explico de qué se trata la liga. El lugar son los alrededores del castillo de Mühlberg, que están a la orilla del río Elba en Alemania. La fecha es el 24 de abril de 1547. Es famosa porque Carlos V gana la batalla, pero también se hizo famosa por un cuadro de Tiziano, del famoso pintor renacentista de aquella época, Tiziano. Y para empezar con esto, desde su coronación en el año de 1520, Carlos V quiere tener una Europa unida y católica. Para ponernos nada más en referencia también lo que estaba sucediendo al mismo tiempo aquí en México, en 1542, más o menos en la misma fecha de la batalla, precisamente 5 años antes, se funda la ciudad de Mérida, que es donde nos encontramos ahorita, o más bien en las cercanías de. Muy bien, vamos a ver cuál era el entorno de aquella época en Europa. En 1517, en la ciudad de Wittenberg, Lutero clava las 95 tesis en el portal de la iglesia de la misma ciudad. Es el iniciador del protestantismo. Aquí era el problema de que la Iglesia Católica daba indulgencias y cosas que a Lutero ya no le parecían que era la esencia de lo que Jesucristo había predicado y la esencia de la Iglesia Católica. Entonces, por eso es que se anima él a poner estas 95 tesis en el portal de la Iglesia. Con esto ellos prácticamente, él se opone a la Iglesia Católica y eso da el inicio a la Reforma, el movimiento religioso que luego se convirtió también en un movimiento político. Para ubicarnos, esta es la Europa de aquel entonces y Mühlberg se encuentra, difícil de reconocer aquí en el mapa, al norte del estado de Sajonia, que es la parte oriental de Alemania, en el centro de Europa. Y recordemos que Carlos V era en aquel entonces el emperador del imperio, como había mencionado antes, Sacro Romano Germánico, que cubría gran parte de Europa, pero también era Carlos I de España, con lo cual era el emperador y rey de las nuevas recientemente descubiertas tierras en América Latina. Era el emperador que decía que en su reino nunca se ponía el sol, porque abarcaba desde
la parte oriental de Europa, como Hungría, hasta llegar hasta las Filipinas en el Océano Pacífico. Entonces era un territorio muy, muy vasto. La Liga Esmalcalda, que esa es la liga que se opuso y que se formó con todos los protestantes, es una liga que existió de 1531 a 1547, y ese es el tema hoy día que da lugar a esta batalla. El nombre Esmalcalda es del alemán Schmalkalden, que es una ciudad en la provincia de Turingia, en Alemania, que es donde se formó esta liga. ¿Quiénes lo formaron? Príncipes y ciudadanos protestantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Ellos no reconocen al Papa ni al emperador católico, prácticamente se empiezan a rebelar. Y quieren defender sus privilegios y luchan contra Carlos V, que pues era el emperador en aquel entonces y que tenía muchísimo poder. Felipe I lo forman el príncipe Felipe I de Hesse, llamado también el Magnánimo, príncipe del Renacimiento, así junto con Juan Federico I, el elector de Sajonia. Ellos dos encabezan esta Liga Esmalcalda y juntan a todos los reinados en Europa que han tomado la religión luterana protestante como su religión, no reconociendo la religión católica, y prácticamente van en contra de lo que existía y en contra de Carlos V. Se sumaron a ellos varios territorios, entre ellos Dinamarca y Francia. Este es, nada más para ubicarnos, más o menos por aquí es donde se encuentra Mühlberg. Está a la orilla del río Elba, en la provincia actual de Sajonia, más o menos por acá, nada más para ubicarnos geográficamente. Estos son los dos que encabezan la Liga Esmalcalda, que es el príncipe Juan Federico I, el elector de Sajonia. Aquí en esta imagen, no aparece, a ver. Bueno, y como había mencionado, el Felipe I de Hesse, el Magnánimo. Aquí lo vemos en la parte izquierda, es el príncipe de Sajonia y el príncipe de Hesse. ¿Cuáles son los eventos que nos acompañan en este tiempo? Vamos a ver, la Liga no le declara directamente la guerra a Carlos V, pero hubo expulsiones de obispos católicos en los territorios que estaban dominados por los protestantes y confiscan, entre otros, sus tierras. Carlos V, no conforme con eso, decide enfrentarlos y participa con un ejército de 44,000 soldados, entre ellos los tercios de España. Como habíamos visto que Carlos V era también el rey de España, trae tropas de España, trae tropas de Italia y forma un ejército de 44,000 soldados. Coincidentemente, también los de la Liga Esmalcalda lograron juntar el mismo número, con eso se sentían ellos pues bastante equilibrada la pelea. Prácticamente era una guerra civil del Sacro Imperio Romano Germánico entre los protestantes y los católicos. Vamos a ver un poco de Carlos V. Él tenía conflicto con Francisco I de España, pero más tarde se disipa y cuenta con el apoyo de los españoles. Tiene también discordia con Francia, pero esta se resuelve en 1544, un poco antes de la batalla. El problema con el Papa Pablo II es resuelto y en 1546
También las tropas del Papa se alistan del lado del emperador católico. Por otro lado, la Liga Esmalcalda, que son puros protestantes, tienen el gran reto de que eventualmente todo esto escala a una batalla. ¿Cuál es la reacción? Carlos V y su hermano, el archiduque Fernando, y el futuro emperador, que sería emperador en 1556, se unen para combatir a la Liga. Las tropas de Habsburgo, compuestas por tercios españoles de Hungría, Lombardía, Nápoles, Alemania e italianos y belgas, ese es por parte de Carlos V. Como había mencionado, forman un ejército de un total de 44,000 hombres. La batalla de Mühlberg. La fecha, ya lo habíamos visto, es el 24 de abril de 1547. Los protestantes, la Liga Esmalcalda, se postran en Mühlberg a la orilla del río Elba. Y había unos puentes que comunicaban la parte, vamos a decir, parte noroeste con la sureste, y ellos se postran en la parte del lado izquierdo del río Elba, mientras que las tropas de Carlos V se acercan por la parte derecha del río. Había unos puentes y los de la Liga Esmalcalda, para evitar que crucen, pues se les hace muy fácil de destruir esos puentes para que las tropas de Carlos V no puedan pasar. Con eso las tropas de la Liga se relajan y dicen, miran, hoy en la noche por lo pronto no va a pasar nada, no hay manera de que ellos puedan cruzar, es un río caudaloso, y se retiran, se van a descansar y están muy relajados. Pero no contaban con que los soldados, había tropas de los tercios de España, había muchos soldados que sabían nadar, había otros muy ingeniosos, muy creativos, forman como unos pontones, unas balsas, y logran cruzar el río. Y con esto sorprenden a las tropas de la Liga, que estaban ya descansando, y ellos en un momento de sorpresa salen despavoridos, pero los líderes son apresados, a los que habíamos mencionado, al de Hesse y al de Sajonia. ¿Y cuál es el desenlace de esta batalla? Uno, pues es la capitulación de Wittenberg. Sin embargo, los príncipes luteranos continuaron su lucha. En 1552 crearon la alianza con Francia y el conflicto concluye con la paz de Augsburgo en 1555. Estos son los eventos, y lo interesante es que todo esto sucede precisamente enfrente o a un lado del castillo de Mühlberg, que, como mencioné en un principio, es parte del grupo Knox en fechas actuales, y por eso la relevancia de esta batalla en esta noche que estamos presentando. Este es el cuadro que hizo famoso también la batalla, de Tiziano, que es un cuadro que mandó a hacer la hermana del emperador Carlos V, María de Hungría. Un año después de la batalla encargó a Tiziano hacer este cuadro, que es un cuadro famoso, se encuentra en el Prado de Madrid, y que nos recuerda a la batalla y de alguna manera la hace inmortal. Y para Carlos V, él había nacido en 1500, coronado, como había mencionado antes, en el año 1520, o sea, muy joven. Para 1947 ya es un hombre maduro, ya había tenido varias batallas, ya había ganado varias batallas, y él muere como a los 56 años, o sea, como unos 10 años después de la batalla más o menos. Entonces ya estaba él en la parte madura de su vida, y esta es una de las últimas, si no es que tal vez la última batalla importante que él realiza, y por fortuna para él la gana. Pues muy bien, esto es lo que
queríamos platicar esta noche. Espero que haya sido de interés y si existe el interés de conseguir más información sobre el castillo, que lo podrán visitar, pues se conectan con la comunidad de Knox. Agradecemos mucho la atención de esta noche. ¿Algunas preguntas? ¿Preguntitas? Sí, ¿alguna pregunta? ¿Tú sabes qué fue lo que pasó después? Porque al final, un día lo comentamos, aunque Carlos V ganó la batalla, pero poco tiempo después como que perdió el dominio, ¿no? Ya sin necesidad de ninguna batalla. Digamos, 20 años después ya los príncipes protestantes otra vez tenían el control de esa zona, ¿no? O sea, como que ese proceso no lo acabo de entender. ¿Qué fue lo que...? Sí. O sea, ¿por qué ya no hubo una segunda batalla o por qué se perdió al final? O sea, él fue rey de Alemania, pero solo 15 años, ¿no? Sí. Habiendo ganado esta guerra, esta batalla tan importante, ¿no? Ya. La situación fue que Carlos V, como decía, ya estaba en su época madura y ya el protestantismo que había sido iniciado por Lutero en 1517 ya estaba agarrando mucha fuerza, ya había gente muy descontenta con la dominación y la fuerza que tenía el catolicismo, además de las desviaciones de lo que posiblemente era la religión católica, ¿no? Con situaciones en donde muchas cosas se volvían en negocio y Lutero peleó en contra de eso. Yo creo que ya Carlos V estaba en una fase que ya no tenía como mucha energía y fuerzas para pelear, ganó esta batalla sí, pero yo eventualmente la religión protestante tomó mucha fuerza en Europa a grado de que hoy Alemania es predominantemente protestante. Hay unas provincias, por ejemplo, Baviera y Sajonia, que sí son católicas en el sur, pero el resto es protestante. Yo creo que fue una situación en la que ya de alguna manera el protestantismo agarró mucha fuerza y ya no se pudo revertir. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, ya sin necesidad de una batalla ni de una guerra. Ya no hay batallas, ya ¿no? En la batalla, en los hechos ya se empezó a perder, ¿no? Sí, ya nada más hubo un acuerdo, el acuerdo de Augsburg, en donde de alguna manera se firmó o se estableció una paz entre los protestantes y los católicos, y de ahí pues la evolución natural fue que cada vez más principados, porque en aquel entonces no existían los países como los conocemos hoy día, pero los principados fueran agarrando y decidiendo si se querían ir por ser protestantes o seguir con el catolicismo. Sí, ¿qué otra pregunta? ¿La Liga Esmacalda tuvo alguna relación con los... Perdón, no escucho. ¿Qué? Sí, ¿la Liga tuvo alguna relación con los jesuitas? No, era una liga protestante y no tuvo ninguna relación con los jesuitas. Mira, Esmalcalda, ¿por qué se llamaba así? Esmalcalda porque la formaron en la ciudad de Schmalkalden, que es una ciudad en Alemania, en la provincia de Turingia. Y es el nombre de la ciudad donde se formó esta liga, precisamente por esos dos príncipes, ¿no? el de Hesse y el de Sajonia, que luego, como vimos en la presentación, fueron agarrados cautivos, fueron hechos presos y acabaron en la cárcel, ¿no? Estos dos, para que no volvieran a hacer sus batallas. Eventualmente, Sajonia en esa época era protestante, ¿no? Uno de los dirigentes de la liga era protestante, era sajón, y eventualmente Carlos V, al ya haber hecho preso al príncipe sajón, toma a otro, a un príncipe heredero, y le da el poder de Sajonia, pero con la condición de que él se convierta al catolicismo. Y con eso él vuelve a ganar el territorio sajón como católico, que a la fecha es predominantemente sajón. Perdóname, que los sajones son predominantemente católicos. Sí, como un dato cultural, el único templo
que mantuvo como su culto católico fue justamente la Capilla del Castillo, ¿no? Esa es el único lugar, o sea, claro, como tú bien dices, esa zona es completamente luterana, esa parte del río Elba, pero el único lugar que mantuvo el culto fue la Capilla del Castillo. Y entonces estuvo sin uso porque pues no había católicos, ¿no? Hasta que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a migrar alemanes que eran expulsados de Europa Oriental, ¿no? Y muchos de ellos sí eran católicos, son realmente asentamientos alemanes nuevos, que no eran originarios de ahí. Entonces llegaron muchos católicos y ya ahorita hay una comunidad católica ahí en Mühlberg más o menos importante. Yo creo que no llega a la mitad, pero sí es. Incluso comparten el mismo templo. En la mañana son protestantes y en la tarde son. Entonces creo que como que en el pasado eso era un tema que dividía mucho. Lo comento porque un poco como la lógica, un poco lo apasionante para nosotros de esta historia es como pues, las fronteras van cambiando. Ahorita las pensamos que son muy como, acá estamos en el mes patrio, definitivas, ¿no? sí. Definitivas, son milenarias y bla, 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 bla. Y la verdad es que pues, son relativas siempre. En esa época, pues México y Alemania éramos el mismo imperio. Sí. Y así como en el pasado la gente se mataba por el tema de las religiones, Sí. y ahorita pues conviven en el mismo lugar, católicos y cristianos, ¿no? Sí. Hay una tolerancia total en casi todo el mundo, por lo menos en Occidente, ¿no? Sí. Y me parece que como que acaba siendo necesario esa misma tolerancia para el tipo de, que es todo un poco lo que se habla en Europa y en el mundo en esta época tan difícil que estamos viviendo, el regreso a los nacionalismos, pero cómo eso hay que destruirlo, pues también para que haya una como tolerancia en torno a los nacionalismos. Y esta batalla pone muy en claro como pues que el origen de las fronteras y las naciones pues son relativas, que no hay que tomárselas tan en serio tampoco, ¿no? Claro. No, yo es como mi reflexión de Sí, todo muy, asunto. muy volátil, muy Sí, no son ni milenarias, no, son relativas, sí, a veces son. sí, sí. Alemania estaba dividida en más de En 60 principados, estados, ¿no? sí. Distintos, y claro, a nivel formal, pues llegamos a ser parte del mismo imperio, pero luego ya no, y quizá ahorita es buen momento como de retomar como una conexión, que es un poco lo que estamos intentando hacer de México en Alemania, ¿no? Que así Claro. llama la gente de ahí, pues llama al castillo como el castillo mexicano, ¿no? Mira. Y otra cosa curiosa es que nosotros hoy pensamos qué idea tan innovadora, tan revolucionaria el pensar en una Europea unida, pero si nos remontamos a la historia, Carlos V ya en 1520, cuando lo coronan, él quería una Europa unida, que lo logró en gran parte. La quería unida y católica hasta que llegó Lutero con sus tesis y le desajustó un poquito los planes que tenía, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, Paola? Okay. ¿No? Paola, por favor. No. Sí. ¿Dónde está el baño, profesor? Muy bien. Pues muchas gracias. Muy bien. Muy interesante. Agradecemos su atención y sigue el mapping. El mapping, sí. La cenita. Muy bien. Gracias. ¿Qué vas a preguntar, Paola? Yo Nos nada, quedamos me con estoy la... rascando Sí, porque sí, me sí. está cayendo agua.